Supercrack Estrella presenta. Científico japonés creará seres híbridos de animales y humanos hasta su nacimiento. Investigadores trabajan en quimeras reales de animales y humanos. Los experimentos buscan ayudar a las personas que necesitan un órgano de trasplantación. En el futuro, los nuevos órganos humanos crecerán en animales. La historia de Babilonia se repite en nuestros tiempos, una época donde los ángeles caídos vivían entre los humanos, y realizaban experimentos de seres híbridos de animales y humanos. Ocurrió en Babilonia, y una vez más la historia se repite en un país donde los demonios caminan por sus calles. En realidad estos demonios de Japón son sus propios fantasmas caminando entre ellos mismos, avisándoles de un destino cruel que les espera. Japón es el primer país del mundo en financiar y aprobar un experimento en el que el investigador Hiromitsu Nakauchi quiere dejar que los animales híbridos se gesten hasta el nacimiento. En la mayoría de estados este tratamiento está prohibido. Hasta ahora, este científico japonés es ya una persona mayor, lo que me hace pensar que lo que busca realmente es una fórmula para la inmortalidad. Pero nada de esto es nuevo, ya ocurrió en el pasado en Babilonia, la que la Biblia califica de la gran ramera. Según Science Alert, los experimentos comenzarán inyectando células madre pluripotentes inducidas por humanos en embriones de ratas y ratones, los cuales habrán sido manipulados genéticamente para que no puedan hacer páncreas. La idea es que el embrión roedor utilice las células humanas para construirse un páncreas, y durante 2 años, el equipo planea ver cómo estos roedores se desarrollan y crecen, monitoreando cuidadosamente sus órganos y cerebros en el proceso. Una vez lo consigan, pasarán a hacerlo con cerdos. Mientras Nakauchi y su equipo están tratando de dirigir este tratamiento solo a la creación de un páncreas, si detectan que más del 30% de los cerebros de roedores son humanos, suspenderán el experimento. Estas son parte de las condiciones del gobierno para evitar que un animal humanizado pudiera llegar a existir. Babilonia, la gran ramera que inició estos experimentos antes que Japón. Mushikusu, la serpiente dragón representada en la puerta de Ishtar, Museo de Pérgamo, Berlín, un híbrido mitológico, es un animal con cuerpo de escamas, patas traseras que se asemejan a las garras de un águila, extremidades anteriores en forma de león, cuello y cola largos, cabeza con cuernos, lengua de serpiente y cresta. El Mu es el animal sagrado de Marduk durante el imperio neobabilónico porque, una vez que lo venció, se convirtió en su sirviente y animal simbólico. Uro, especie de toro ya extinta, que se estimaban por su ferocidad y simbolizaban al dios Hadad. ¿Qué país será la gran ramera? ¿Babilonia la Grande es realmente Roma? ¿O será Japón? ¿Quién podría ser ella? La mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Época 17-18. Los sótanos del Vaticano. La Europa Unida. Estados Unidos. Rusia. Washington DC. Japón, quizás con esos mismos experimentos que también se realizaron en Babilonia. Las teorías son innumerables, y cada maestro tiene su salsa especial, pero aquella que se vende como pan caliente, es que la ramera es la Iglesia Católica. ¿Es verdad eso? Me llevó en el espíritu al desierto. ¿Dónde le llevó el espíritu? A los sótanos del Vaticano. Había una mujer sentada sobre una bestia. ¿Será la Virgen María sentada sobre la Europa Unida? Eso merece un análisis bastante serio. Yo te reto a que te nos sumerge dentro de las aguas proféticas de la palabra de Dios, llevándonos a explorar las profundidades de las profecías sobre Babilonia la Grande, la madre de las rameras. La respuesta que da la Biblia. Babilonia la Grande, mencionada en el libro de Revelación, o Apocalipsis, es el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo y que Dios rechaza. Revelación 14, 8, 17, 5. 18-21, aunque estas religiones son diferentes entre sí, de alguna manera todas apartan a la gente de la adoración al Dios verdadero, Jehová. Deuteronomio 4:35. Claves para identificar a Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es un símbolo. La Biblia dice que es una mujer y una gran ramera, y que su nombre es un misterio. Babilonia la Grande, Revelación 17:1, 3, 5. Como el libro de Revelación está lleno de señales, es lógico pensar que Babilonia la Grande es un símbolo, no una mujer de carne y hueso. Revelación 1:1. Además, se sienta sobre muchas aguas, que representan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Revelación 17:1, 15. Una mujer literal no podría hacer eso. Babilonia la Grande representa una organización internacional, se la llama la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Revelación 17:18. Así que su influencia es internacional.
Japón con estos experimentos bien podría ser esa nación que se menciona en la Biblia como la Gran Ramera. En Babilonia, en la mitología mesopotámica, un Lamassu es una divinidad protectora, un ser híbrido legendario, principalmente de la mitología asiria, que posee cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Estos, sobre todo, grandes hombres toro alados surgen en Asiria como elementos apotropaicos para guardar las puertas de las ciudades o palacios de sus monarcas, generalmente en parejas. Además de benéficos y protectores para los que los poseyesen, estos toros androcéfalos alados infundían temor y respeto a los espíritus maléficos y a los enemigos. Existía una leyenda por la que mataban a los que se aproximaban, excepto a los hombres puramente buenos. El Lamassu o Shedu es un genio celestial de la mitología mesopotámica. Humano por encima de la cintura y toro por debajo de la misma, pero también tiene los cuernos y las orejas de un toro y con frecuencia con alas. Los toros, en Mesopotamia, se asocian sobre todo a las corrientes de agua que llevan a la fertilidad, al poder, al estar sobre la tierra, como se aprecia en sus recias pezuñas. Por otra parte, la cabeza humana les dota de inteligencia y tiene larga barba historiada, lo que les liga a las divinidades. La cara esculpida representaba al rey que gobernaba en el momento de levantarse la escultura. Además lleva una tiara con cuernos, también ligada a la divinidad, cabellera espesa y cinturón, que representa el poder. Por el bajo vientre asoman escamas de pez y las alas de águila suponen relación con el sol, al igual que los antiguos egipcios, inspirado por la divinidad solar. Son seres que recrean el equilibrio entre el cielo, la tierra y el agua, y permiten intermediar entre los hombres y las divinidades. Como espíritus del hogar protegían al pueblo común. Más tarde, durante el período babilónico se convirtieron en protectores de los reyes, y se colocaban en las entradas de ciudades o palacios. Los acadios asociaban al dios Papsukal con Lamassu, vertiente femenina, y al dios Igun con Shedu, vertiente masculina, lo que nos da una pista de que en realidad estos ángeles caídos jugaban con el ADN humano y lo mezclaban con animales de donde nacieron estas criaturas. Para proteger las casas, los Lamassus eran grabados en tablillas de arcilla, que luego eran enterradas bajo el umbral de la puerta. Se colocaban a menudo en pares a la entrada de los palacios y las ciudades, en tamaño colosal. En la fértil tierra entre los míticos ríos Tigris y Éufrates, se desarrolló durante largos milenios la cultura mesopotámica. Ciudades-estado guerreaban entre sí intentando dominar el extenso valle. Cientos de reyes levantaban tumbas, templos y palacios. Invasores de las fronteras conquistaban las ciudades para luego ser derrotados. La historia nos habla de innumerables urbes y reinos que surgían y caían en una especie de danza incansable. Sin embargo, hubo una ciudad que destacó por encima del resto y ha quedado fuertemente impresa en la tradición: Babilonia. El origen de esta mítica población es desconocido, los historiadores aún no se ponen de acuerdo, pero los primeros indicios sobre su existencia son del siglo XXIV a.C., en la época en que el imperio acadio dominaba la región bajo el puño de hierro del rey Sargón. Parece que fue fundada por pobladores del desierto y poco a poco fue creciendo. Pasaron los siglos y se conforman los imperios amorreo y posteriormente el asirio en Mesopotamia, en los cuales Babilonia empezó a tomar importancia y a rebelarse a los invasores. Aquello le costó caro, pues el cruel rey asirio Asurbanipal, en venganza por las conspiraciones, logró conquistar la ciudad y asesinar a sus habitantes. Uno de esos complejos era el de Esagila, que contaba con lago propio. Sin embargo, el más destacado es el de Etemenanki, llamado también Torre de Babel. Originalmente era una construcción de 7 pisos, un triángulo escalonado en cuyo nivel superior se encontraba el santuario dedicado a Marduk y pintado de azul, imitando al cielo. Su época de construcción se desconoce. Su imagen está vinculada a las palabras de la Biblia en el Génesis, según el cual, Yahvé se enojó con los constructores porque intentaban alcanzar el cielo y los maldijo para que hablaran distintas lenguas, condenados a no entenderse. Heródoto, el genial viajero y escritor griego, la conoció y describió como una torre maciza de gran altura. Se han encontrado escasos restos de esta edificación, de la que aún se duda si realmente existió. En la ciudad había también otras construcciones importantes. El templo de Nabu, decorado con símbolos geométricos, posiblemente funcionaba como escuela. Enormes y muy elegantes palacios, donde residían los monarcas, sus familias y sirvientes, junto con las oficinas administrativas. El llamado Palacio del Norte contaba con una colección de antigüedades de los reyes, o el Palacio Real, donde Nabucodonosor poseía el Salón del Trono, decorado con azulejos y bellas pinturas. O el puente de 7 pilonos de piedra sobre el Éufrates, un hito arquitectónico para la época donde la mayoría de las construcciones eran de adobe.
Pero, la construcción más curiosa y que pasó a formar parte del listado de maravillas del mundo antiguo fueron los jardines colgantes. Según las leyendas, fue construida por Nabucodonosor para su esposa extranjera, Amitis, que añoraba sus montañas verdes natales. Los jardines habrían consistido en terrazas escalonadas de piedra donde se plantaron todo tipo de árboles, flores y arbustos, que por su elevación podían ser admiradas de lejos. Un sistema de riego con norías permitía subir el agua y regar estos jardines fabulosos. Aquel ingenio generó estupefacción en la época y sobre todo en visitantes grecolatinos como Filón de Bizancio y Estrabón. En esta amplia y fértil región de Oriente Próximo, regada por los ríos Tigris y el Éufrates, se erigieron algunas de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo. Mesopotamia y sus muchos reinos fueron pioneros en numerosos campos, también en la lucha contra el mal y en la configuración de todo un universo mitológico donde los dioses pugnaban con monstruos antediluvianos. Estos híbridos de humanos con animales serían de esta época antediluviana que en la época de Babilonia aún quedaban algunos de estos seres escondidos en el palacio. Parece una broma macabra del destino que las grandes extensiones de Oriente Medio, que hoy en día son verdaderos polvorines y campos de la muerte, con Siria como eje central de una guerra siempre demasiado larga, fueran en su día, la cuna de las grandes civilizaciones. Damasco, Alepo, Palmira hoy son escenarios de luchas fratricidas y territorio de islamitas radicales. Sin embargo, durante miles de años gozaron de un esplendor que actualmente costaría imaginar a cualquiera. Todos estos lugares son devastados por las guerras en el siglo XXI, las élites buscan la tecnología secreta que se encuentra escondida bajo tierra en estos lugares, sobre todo en Alepo y Palmira. Eso es lo realmente busca Estados Unidos en Siria, de esta tecnología de los ángeles caídos que se encuentra aquí. Lo mismo sucedió con la hoy caótica y violenta Irak, antaño Babilonia, la más gloriosa capital del mundo antiguo. En la Baja Mesopotamia, una urbe portentosa regada por los ríos Tigris y Éufrates. Más tarde llegaría el imperio persa. La historia con letras de oro se escribió en estos lugares hoy trágicamente devastados. No vamos a hablar de cuáles fueron los imperios que surgieron aquí, ni cuáles sus conquistas o enfrentamientos, ni sus tragedias, hoy tantas y tan ignominiosas, ni quiénes grandes potencias occidentales incluidas son en parte responsables de las mismas. Si nos centraremos, en cambio, en algunos de sus dioses más temibles, en la lucha entre el bien y el mal en unas sociedades antiguas que tenían castas sacerdotales, realizaban exorcismos muy elaborados, ceremonias mágico-religiosas en fechas señaladas y también sacrificios de sangre. Viajamos nada menos que hasta el siglo XVIII a.C., cuando Hammurabi reinaba en esa misma Babilonia, para enfrentarnos a los demonios de horribles formas de Mesopotamia en el tiempo en que los hombres acudían atónitos a la lucha titánica entre Marduk y Tiamat, dioses que presidían los mitos de la creación. Hablaremos de exorcismos y conjuros. La figura principal encargada en este crisol de pueblos de realizar dichos rituales para combatir a los demonios, a los que consideraban los causantes de las enfermedades. El ritual que utilizaba encomendándose en primer lugar al dios protector Enkia, y después realizando todo un complejo corpus de oraciones y conjuros, así como sacrificios, para su expulsión. También de las visiones proféticas y la interpretación de los sueños, o la importancia de los astros entre los distintos pueblos que configuraban la antigua Babilonia. Muchos siglos antes de que la licantropía comenzara a tomar forma a través de los mitos grecolatinos, los babilónicos ya tenían leyendas sobre esta suerte de metamorfosis humano-animal. Cuentan que el rey Nabucodonosor II vivió durante años en estado salvaje, como si fuera un lobo, y las versiones sobre lo que realmente le sucedía son variadas. Pudo haber un apocalipsis zombie. Una vez finalizada la construcción del templo, Salomón ya tenía a todos los demonios prisioneros dentro de botellas. Se dice que estas botellas fueron enterradas bajo el propio templo, que los demonios habían ayudado a construir. En una de las versiones de la historia, estos demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Al ser destruido el templo, los babilonios encontraron las botellas que Salomón había enterrado, pensando que contendrían oro. Los soldados babilonios abrieron las botellas, permitiendo que los demonios vagaran de nuevo libremente por todo el mundo, esparciendo un apocalipsis zombie. Nabucodonosor es uno de los reyes más importantes de Mesopotamia, extendiéndose su reinado desde 604-562 a.C., siendo uno de los reinados más longevos de la antigüedad.
Conquistó numerosos territorios incluyendo la ciudad de Jerusalén. Fue un rey que lo tuvo todo y creó los jardines colgantes de Babilonia en honor a su esposa persa Amitis, hija del rey Ciaxares del Imperio Medo, para que no echara de menos los parajes boscosos de su tierra, y fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo junto a otros como la Gran Pirámide de Giza, Templo de Artemisa en Efeso, el Faro de Alejandría o el Coloso de Rodas. Pese a ser uno de los monarcas que llevó a su pueblo prosperidad y desarrollo económico, acabó sus días de una forma desdichada. La historia describe cómo a partir de los 60 años comenzó un declive personal y sufrió un extraño mal que hacía que descuidara su aseo personal, no se cortara el pelo, dejarse crecer las uñas, se creía un animal, andaba a 4 patas y llegó a vivir en el bosque rodeado de animales y emitiendo aullidos en la noche, agresivo y huraño, y se alimentaba de hierbas y bayas. Sus iguales creyeron que estaba poseído por espíritus demoníacos o que había sido castigado por Dios por la destrucción de Jerusalén. Se piensa que lo que le pasó es que después de abrir las botellas que estaban en el templo de rey Salomón, se liberó un virus, y que un apocalipsis zombie se liberó por el mundo. Nabucodonosor fue infectado y durante un tiempo ocultado hasta que encontraron su cura. En el futuro puede que no seamos 100% humanos, que en nuestros cuerpos tengamos partes de otros animales, ya sea para sobrevivir a enfermedades mortales o para mejorar nuestros cuerpos. Cabe preguntarse si entonces realmente seríamos humanos, pero ese no es un debate nuevo. De hecho, la tecnología para crear híbridos ya existe, y son solo las consideraciones éticas y legales las que han impedido que estas investigaciones continúen. Hasta ahora. Había muchas expectativas por ver qué país sería el primero en dar el paso, en un intento de sacar ventaja al resto, y ese país ha sido Japón. Como apunta Nature, el gobierno japonés ha sido el primero en aprobar un embrión híbrido entre humano y animal. El proyecto no solo puede ser uno de los más polémicos de la historia de la ciencia, también puede cambiar a la humanidad tal y como la conocemos, como ya ocurrió en otras épocas antidiluvianas. Los híbridos entre humanos y animales están cerca. El proyecto conjunto entre la Universidad de Tokio y la Universidad de Stanford de California está siendo liderado por Hiromitsu Nakauchi, el influyente biólogo especializado en células madre que ha vuelto a su país natal después de dar tumbos de un lado a otro buscando apoyos. Sus logros en la investigación de células madre, como la posibilidad de producir un gran número de ellas en el laboratorio, sin duda han influenciado. Hasta el pasado marzo, en Japón el crecimiento de embriones animales con células humanas solo era legal hasta pasados los 14 días, una limitación que ahora el Ministerio de Educación y Ciencia japonés ha eliminado, implementando nuevas pautas que ahora permiten hasta el trasplante del embrión en animales. El proyecto de Nakauchi será el primero en aprovecharse de la nueva legislación, aunque eso no significa que vayamos a empezar a ver gente con orejas de lobo por la calle. Para empezar, el plan consiste en hacer crecer embriones de ratón híbridos con ratas hasta los 14 días y medio, cuando los órganos ya están casi formados. Una vez que termine, pedirá permiso al gobierno para hacer crecer embriones híbridos de cerdo hasta los 70 días. Los embriones híbridos pueden ser la clave para crear órganos para trasplantes que no provoquen rechazos y sean personalizados para cada paciente. Sin embargo, la terrorífica posibilidad de crear quimeras, mezclas de humanos y animales no se le escapa a nadie. La epopeya de Gilgamesh. Hace 5000 años, un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad mesopotámica de Uruk. Pronto se convirtió en héroe y dios, y sus gestas lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia, centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. En ella aparece, por primera vez, el tema del diluvio universal. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio, de los lugares secretos, de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado, exhausto pero entero, ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a erigir el sagrado templo de Ana y las gruesas murallas de Uruk, ciudad con la que ninguna otra puede compararse. A lo largo de las 12 tablillas del poema se perfila a Gilgamesh como un héroe mítico, de 5,60 metros de altura, el doble que el bíblico gigante Goliat, compuesto en sus 2/3 partes de esencia divina, puesto que era hijo de Lugalbanda y de la diosa Nisun, y que habla y se mueve entre los dioses como uno más de ellos.
Dos serán las premisas de su actuación: la búsqueda de la gloria, que intentará alcanzar junto a su amigo Enkidu, episodios narrados en las 6 primeras tablillas, y, sobre todo, la búsqueda de la inmortalidad, que tiene lugar en un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el temor a la muerte, de la tablilla séptima a la 11ª. A todo ello se añadió la 12ª y última tablilla referida al más allá, sin conexión con el relato anterior, pero que permite a Gilgamesh ver el mundo que le espera tras su muerte. En la actualidad, todavía se habla de Gilgamesh. Un equipo alemán de arqueólogos afirma haber descubierto la tumba de Gilgamesh en abril de 2003. Las excavaciones arqueológicas, realizadas a través de la tecnología moderna que involucra la magnetización en y alrededor del antiguo cauce del río Éufrates, han revelado cercados de jardines, edificios específicos y estructuras descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluida la tumba del gran rey. Según la leyenda, Gilgamesh fue enterrado en el fondo del Éufrates cuando las aguas se separaron a su muerte. Sin embargo, si el rey histórico existió ya no es relevante, ya que el personaje ha adquirido una vida propia a lo largo de los siglos. La élite busca la tecnología para la inmortalidad. Esta es la razón real por la que se está luchando en esta zona, tener esta tecnología, que es lo que más puede desear un súper rico. Por esto son las guerras en Siria, Irán, Irak. Al mismo tiempo, este joven rey resume las reflexiones sobre mortalidad y humanidad, que residen en el corazón del poema épico más antiguo del mundo. Si bien han cambiado muchas cosas desde entonces, los temas de esta epopeya siguen siendo muy relevantes para los lectores modernos. La historia comienza con Gilgamesh reinando en la ciudad de Uruk como un tirano. Para mantenerlo ocupado, los dioses mesopotámicos le crean un compañero, Enkidu, un hombre salvaje y peludo. Gilgamesh se propone humanizar a Enkidu y para ello le encomienda a una semana de sexo con la sabia sacerdotisa Shamat, cuyo nombre en el lenguaje acadio sugiere tanto belleza como voluptuosidad. Gilgamesh y Enkidu se vuelven inseparables y se lanzan a la búsqueda de fama y gloria eternas. Las peripecias de los héroes enfadan a los dioses, que hacen que Enkidu tenga una muerte temprana. La muerte de Enkidu es un momento crucial en la narrativa de la historia porque el amor fraternal entre Gilgamesh y Enkidu transforma al protagonista y la muerte de Enkidu le deja solo y temiendo a su propia mortalidad. El héroe se disfraza con la piel de un león y viaja hasta encontrar a Utanapishtim, un anciano que sobrevivió a la gran inundación. Muchas veces se le compara con el personaje de Noé de la Biblia. Después de realizar un viaje peligroso por las aguas de la muerte, Gilgamesh finalmente encuentra a Utanapishtim y le pide el secreto de la inmortalidad. En uno de los primeros anticlímax de la historia de la literatura, Utanapishtim le dice que no lo tiene y la historia finaliza con Gilgamesh volviendo a casa a la ciudad de Uruk. Mindfulness mesopotámico. Lo de Gilgamesh y sus aventuras solamente puede describirse en términos superlativos. Durante sus viajes legendarios, el héroe se enfrenta a deidades y monstruos, encuentra, y pierde, el secreto de la eterna juventud y viaja hasta los confines del mundo. A pesar de los elementos fantásticos de la historia y de su protagonista, Gilgamesh no deja de ser un personaje muy humano que experimenta los mismos desamores, limitaciones y pequeños placeres que confirman las características universales de la condición humana. Gilgamesh explora la naturaleza y el significado de ser humano y se pregunta muchas cosas que siguen siendo motivo de debate hoy en día. ¿Cuál es el significado de la vida y del amor? ¿Qué es realmente la vida y si la estoy viviendo de forma correcta? ¿Cómo podemos asumir la brevedad y la incertidumbre de la vida y cómo podemos afrontar las pérdidas? El texto proporciona muchas respuestas, permitiendo al lector reflexionar sobre las mismas junto con el héroe. Uno de los mejores consejos viene de parte de Siduri, la diosa de la cerveza, sí, una diosa de la cerveza, que le sugiere a Gilgamesh que se centre menos en prolongar su vida y que le aconseja que disfrute de los pequeños placeres de la vida, como pueden ser la compañía de los seres queridos, la buena comida y la ropa limpia. Puede que lo que en realidad esté haciendo sea darle consejos de un tipo de mindfulness mesopotámico. El poema épico también le ofrece al lector un supuesto práctico muy útil sobre qué no hacer si te encuentras en la excepcional circunstancia de tener que reinar en la antigua ciudad de Uruk. En la antigua Mesopotamia, el rey se tenía que comportar correctamente si quería mantener la paz en la tierra y en el cielo. A pesar de la importancia de sus obligaciones reales, Gilgamesh parece que lo hace todo mal. Mata a un baba, el guardián medioambiental protegido por los dioses y saquea su valioso bosque de cedros.
también insulta a Ishtar, la hermosa diosa del amor, y acaba con el poderoso toro del cielo. Encuentra la clave para la eterna juventud, pero la pierde poco después por culpa de una serpiente que pasaba por allí, aprovechando para explicar cómo la serpiente vuelve a nacer tras mudar su piel. A pesar de estos contratiempos, Gilgamesh busca la fama y la inmortalidad, pero lo que encuentra es el amor de su acompañante, Enkidu, así como una comprensión profunda de los límites de los seres humanos y de la importancia del sentimiento de comunidad, recepción y recuperación. El poema de Gilgamesh era extremadamente famoso en la antigüedad y su impacto se puede ver en muchas narraciones literarias posteriores como en los poemas homéricos y en la Biblia hebrea. Sin embargo, en nuestros días hasta los lectores más eruditos de la literatura antigua tendrían problemas para resumir su contenido o incluso para nombrar a sus protagonistas. ¿A qué se puede deber esta amnesia en la cultura moderna alrededor de una de las obras más importantes de la literatura antigua? La respuesta está en cómo se ha recibido la historia a lo largo del tiempo. Mientras que muchas de las grandes obras de la antigua Grecia y de la antigua Roma han sido estudiadas de forma continua a lo largo del desarrollo de la cultura occidental, el poema de Gilgamesh procede de una época en el olvido. La historia tiene su origen en Mesopotamia, una zona de la antigüedad situada en el Oriente Próximo que se corresponde aproximadamente a los países modernos de Irak y Kuwait, así como a partes de Siria, Irán y Turquía. A Mesopotamia se la conoce como la cuna de la civilización por su sistema de agricultura y sus ciudades tempranas. La historia de Gilgamesh se escribió en escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo que se conoce. Los fragmentos más antiguos de la historia de Gilgamesh proceden de 5 poemas sumerios y existen otras versiones de textos escritos en elamita, hitita y urrita. La versión más conocida es la versión babilonia estándar, escrita en acadio, un idioma que utilizaba la escritura cuneiforme y que funcionaba como el lenguaje diplomático durante el segundo milenio antes de Cristo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.